Muy buenos días, hermanos, que el Señor os bendiga. Me encanta esa última canción que hemos cantado juntos. Descansar en el Señor, cuán importante es estar quietos, sabiendo que Él actúa, que Él no nos ha olvidado, y aunque parezca que se ha alejado de nosotros, aunque parezca que su silencio es un olvido, lo cierto es que Él siempre está al control y nunca nos ha abandonado. Y la carta que estamos estudiando, Primera de Pedro, nos recuerda que habrá aflicción, habrán momentos de dificultades. Hay momentos en los que incluso el motivo por el cual estamos sufriendo es Cristo. Nosotros, como bien decía Laura al principio de este tiempo, de este culto dedicado al Señor, somos bendecidos por el Señor, pues podemos compartir nuestra fe con libertad y vivir la fe en Cristo Jesús con plena libertad. Pero no nos engañemos, aquellos que no pueden hacer esto también son bendecidos por Dios, porque en medio de las dificultades Él les fortalece. Porque ellos, igual que aquellos que recibieron esta primera epístola del apóstol Pedro y nosotros, han renacido a una nueva esperanza, a una esperanza viva y verdadera. Y estudiamos esto el domingo pasado, cuán cierto, cuán veraz es que en medio de las dificultades podemos alegrarnos, pues hemos sido, dice Primera de Pedro 1, del 1 al 3, fuimos elegidos y santificados, purificados para obedecer a Dios, renacidos a una esperanza viva. Y esto es veraz, esto es cierto en nosotros. Y por lo tanto, la porción que estaremos estudiando hoy de Primera de Pedro 1, del 13 al 2, versículo 3, va a ayudarnos a comprender que como hemos renacido a una esperanza viva, entonces tenemos una nueva naturaleza, una nueva identidad. Ya no somos lo que antaño habíamos sido, pues fuimos renacidos, como veremos, para santidad, servicio al Señor. Pero antes de empezar vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, por el privilegio de poder estar hoy aquí, Señor, reunidos para escuchar tu palabra, oh Señor. Ayúdanos a comprender las riquezas de las profundidades de tu palabra, a poder comprender, Señor, qué es lo que tú demandas de cada uno de nosotros, Señor, a comprender esta identidad en Cristo Jesús, a comprender, Señor, cuán aplicable y vivencial es tu palabra. A ser retados y confrontados por lo que tú has dicho. Y Señor, a seguir siendo moldeados y transformados a tu imagen. En tu santo nombre, oh Señor, estamos aquí para aprender de ti y para vivir conforme a lo que tú demandas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Primera de Pedro 1, versículo 13, dice así: por lo tanto, estad siempre alerta, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que recibiréis cuando Jesús sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais cuando estabais en vuestra ignorancia. Al contrario, así como aquel que os llama es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Si invocáis por el Padre a aquel que sin acepción de personas juzga a cada uno según sus hechos, comportaos con temor de Dios todo el tiempo que viváis en este mundo. Bien sabéis que fuisteis rescatados de una vida sin sentido, la cual heredasteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como
de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya estaba destinado desde antes de la creación del mundo, pero ha sido manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Por medio de él creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y lo ha glorificado, para que vuestra fe y esperanza estén puestas en Dios. En esta primera parte, el apóstol Pedro nos recuerda que somos llamados a vivir de una manera diferente. Por lo tanto, porque habéis renacido a una nueva esperanza, una esperanza viva, porque sois salvos mediante la fe, porque os podéis alegrar en las dificultades, porque vuestra fe puede ser motivo de alabanza, gloria y honra a Dios, porque vuestra fe es para la salvación de vuestras almas. Por todas estas razones que nos ha dado ya en los textos anteriores, sed santos, comportaos de una manera que es digna del Señor. Recordad que al haber sido renacidos a una esperanza viva, Él nos ha dado una nueva identidad. No somos lo que éramos. No vivamos como antes. Vivamos como el pueblo de Dios. Si hemos nacido en Cristo, hemos nacido para Cristo. Esto implica vivir en obediencia. Él demanda de nosotros. Y es que muchas veces, hermanos, como la Biblia nos enseña que la salvación es por fe, por gracia, pues muchas veces pensamos que podemos vivir en pecado porque el Señor nos perdona. Pero lo cierto es que el Señor nos perdona y demanda de nosotros vivir en santidad. El Señor nos perdona y no nos deja como nos encontró, sino que nos vuelve a formar, a dar una identidad, nos moldea, nos transforma. Pero para ello debemos vivir en obediencia. Por lo tanto, estad siempre alerta, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que recibisteis cuando Cristo sea manifestado. Estad siempre alerta. Es que el enemigo no descansa, es que el enemigo siempre quiere llevarnos a pecar. No, pero es que no solo el enemigo. Nuestra vieja naturaleza quiere resurgir. ¿Cuántas veces no hemos estado tentados para volver a aquello que el Señor, de lo que el Señor nos sacó? Estad siempre alerta. Sed sobrios, esperad por completo. Al contrario, en vez de vivir como antes vivíamos, así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en un poco de nuestra vida. No, sed santos en toda vuestra manera de vivir, desde el minuto en el que te despiertas hasta el minuto en el que te acuestas y aun cuando duermes, en la totalidad de nuestra vida, porque la totalidad de nuestra vida es del Señor. Y si somos del Señor, debemos vivir como el Señor demanda. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y el Señor se toma su santidad muy en serio. El Señor con el pecado no juega. El Señor nunca y nunca ha buscado o ha permitido que en nosotros anide el pecado y nos ha dejado como si eso no importase. Al Señor le importa cómo vivimos y el Señor demanda de nosotros santidad. Santidad es vivir separados para el Señor. Me gusta siempre compararlo a aquellos instrumentos que utilizan los doctores, los médicos, los cirujanos. Mira, yo personalmente, si veo que un médico no es limpio, no entro. Y creo que es algo lógico que todos haríamos. Si las herramientas que va a usar el médico en una operación no están limpias, pues entonces nos espera una enfermedad
con total certeza, y aún más puede esperarnos la muerte. Pues nosotros somos esas herramientas que el Señor quiere utilizar, pero debemos ser limpios. De manera que las herramientas que el médico utiliza vienen empacadas, totalmente purificadas. No se han utilizado con antelación, porque el médico conoce las consecuencias de ello y entonces toma todas las precauciones debidas. Pues nosotros de igual manera somos como esas herramientas que deben estar separadas para el uso del Señor, quien es santo. Por lo tanto, nosotros si queremos y debemos vivir una vida de servicio al Señor, debemos vivir una vida de santidad. Si invocáis al Padre, dice el versículo 17, a aquel que sin hacer acepción de personas juzga a cada uno según sus hechos, comportaos con temor de Dios. Es que es importante que entendamos que le pertenecemos, que Él es Dios y nosotros su creación, que Él es el Salvador y nosotros los salvados, que Él es el Santo y nosotros hemos de vivir en santidad, que Él es Dios y que debemos temer a aquel que es Dios. Comportaos con temor de Dios todo el tiempo que viváis en este mundo. Bien sabéis que fuisteis rescatados de una vida sin sentido, de una vana manera de vivir. Y es que la vida sin Cristo Jesús no tiene sentido. Él es nuestro Creador. Y Él nos creó con un propósito. Y alejados de Él, no podemos cumplir este propósito. Si no cumplimos con nuestro propósito, desde luego que nuestra vida es vana. Es una vida sin sentido. Cristo Jesús le da sentido a nuestra vida. Es nuestro porqué y es nuestro para qué. Por lo tanto, debemos vivir de manera diferente, porque, versículo 18, fuisteis rescatados, fuisteis sacados de aquella vida sin sentido. Y fuimos rescatados, no con algo corruptible, dice Pedro, no, versículo 19, con la sangre preciosa de Cristo. Y es que Cristo Jesús es el Cordero de Dios, el Cordero de Dios limpio, puro, santo, sin mancha, sin contaminación. Y es que en el Antiguo Testamento encontramos estos sacrificios que el pueblo de Dios hacía en cumplimiento con la ley. Y ellos tomaban un corderito limpio, sin mancha, sin defecto. Y este corderito era un cordero que hacía de sustituto y era sacrificado porque recuerda que todos somos pecadores y la paga del pecado es muerte. De manera que este servía como sustituto y como imagen en la cual yo cargaba mis pecados sobre este corderito y era limpiado por el Señor, perdonado por el Señor. Y es que la Biblia es muy explícita. Y el Señor en esta imagen que a nuestra mente del siglo XXI nos cuesta comprender, una imagen realmente fuerte, el Señor realmente nos enseñaba la gravedad del pecado. El corderito no había hecho nada. Era un corderito joven, puro, que no había hecho nada, pero tomaba nuestro lugar. Y llegamos al Nuevo Testamento y nos encontramos que Cristo Jesús es el Cordero de Dios, en quien el que tomará nuestro lugar e irá a la cruz por mí, por ti. Y la muerte que yo tenía que morir, Él la muere en mi lugar. Él no había pecado porque recuerda, Dios es santo y Cristo Jesús es santo. Y por lo tanto, Él toma el lugar de nosotros pecadores y es el Cordero de Dios, el Cordero perfecto, sin mancha. Y entonces ya no tenemos que volver a cumplir con estos rituales porque Cristo Jesús lo ha hecho de una vez y para siempre. Y dice Pedro, fuisteis rescatados
con la sangre preciosa de Cristo Jesús, de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él es el Cordero de Dios. Todos los corderitos, todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento apuntaba a lo que Cristo Jesús haría en esa cruz. Y nos ha rescatado para siempre. Por lo tanto, si hemos sido rescatados, ya no podemos vivir como antes vivíamos, porque Jesús pagó un alto precio por nuestro rescate. Versículo 20. Ya estaba destinado desde antes de la creación del mundo, pero ha sido manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Y por medio de Él, de Cristo Jesús, creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y lo ha glorificado, para que vuestra fe y esperanza estén puestas en Dios. Y es que Cristo Jesús es el cumplimiento de las profecías esperadas. En Génesis 3 ya vemos, el pecado entra al mundo, el pecado del hombre, del primer hombre y de la primera mujer, de Adán y Eva. Y entonces el Señor ya apuntaba a un Salvador. Y se lo confirmó a cada generación. Y podemos ir generación a generación, a Abraham, a su hijo, a su nieto, a los descendientes que son los que después establecerán las 12 tribus. A todo el pueblo de Israel se los confirma mediante Moisés, y al pueblo de Israel, cuando entonces tienen el pueblo tiene su lugar, la tierra prometida, y tienen un rey, también se lo confirma a sus reyes, y vienen los profetas y también confirma que vendrá un Salvador mediante sus profetas, y todo esto apunta a la persona de Jesús y a la salvación que nosotros hoy podemos tener. ¿Cuántos no desearon ver lo que hoy nosotros gozamos? ¿Cuántos no desearon tomar la salvación del Señor mediante Cristo Jesús y esperaron? Pero hoy nosotros somos herederos y somos propietarios por su gracia y misericordia de su salvación. No podemos menospreciarla. No podemos menospreciar lo que Cristo Jesús hizo en esa cruz, viviendo de una manera vana, sin sentido. No, debemos vivir en santidad, porque hemos renacido a una nueva, a una esperanza viva. Y si hemos renacido a una esperanza viva, tenemos una nueva identidad, porque Él nos ha purificado. Versículo 22 en adelante. Al obedecer a la verdad mediante el Espíritu, habéis purificado vuestras almas para amaros sinceramente como hermanos. Así que amaos unos a otros entrañablemente con corazón puro, pues habéis nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el evangelio que se os ha anunciado. Desechad pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y toda clase de murmuración. Por lo contrario, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, ya que habéis gustado la bondad del Señor. Habéis obedecido a la verdad y habéis sido purificados por el Señor. Somos salvos. Esto es una realidad. Somos salvos, hemos renacido. Mira, lo dice en el 23 como lo decía también en el 3. Es algo que lo repite porque es una realidad que debemos comprender y debemos ser conscientes de ello. Él nos ha dado una nueva naturaleza. Por lo tanto, debemos vivir en coherencia con aquello. Una naturaleza que viene de Dios, que la encontramos, lo que Él demanda de nosotros lo encontramos en su palabra. Y todo en este mundo pasa. Lo que hoy es, mañana ya no está.
Incluso Salomón reflexionaba en Eclesiastés, pensando en todos aquellos que hacían para sí nombre y tenían gloria y tenían poder en el mundo, y cómo unas cuantas generaciones más adelante nadie recordaba quiénes eran. Todo en esta vida es corruptible, pero la palabra del Señor no. Lo que el Señor dice es, y no entiende de tiempo, porque el Señor es fiel a su palabra. Por lo tanto, debemos conocer y vivir esta palabra. Toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. Esta se seca y la flor se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Debemos conocer estas escrituras. Hemos renacido a una nueva identidad. Él nos ha dado una nueva naturaleza. Él demanda de nosotros santidad. Y no somos capaces de vivir en santidad desconociendo lo que Él quiere de nosotros. Por lo tanto, la palabra de Dios es central en nuestras vidas. Debe serlo. Debemos ser estudiosos de la palabra. Debemos encarnarla, vivirla en verdad. O como lo dice más adelante, esta palabra es el evangelio que os ha sido anunciado. Desde el Antiguo hasta el Nuevo, desde Génesis a Apocalipsis, todo apunta a Cristo. Él es el protagonista, Él es el que nos ha hecho renacer, Él es el que nos ha dado salvación, Él es el santo y Él es a quien debemos encarnar. Por lo tanto, versículo 2:1, desechad toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, toda clase de murmuración, desechadlo. Ya no vivimos a esto. Lo decía antes, estad siempre alerta, sed sobrios y esperad por completo, como hijos obedientes, no conformes. Desechemos aquello, quedó atrás. Ese hombre ya no existe. Hemos renacido a Cristo. En vez de vivir en malicia, en vez de vivir en engaño, en vez de vivir en hipocresía, en vez de vivir en envidias, en vez de vivir en murmuración, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. No sé si has tenido un recién nacido en casa alguna vez, o han visitado a alguien que tiene un bebé recién nacido. Mira, el niño, si tiene hambre, lo sabes tú, lo sabe el que está a tu lado, lo sabe tu vecino de arriba, de abajo y de los lados. Porque el niño no se va a callar. Cuando el niño tiene hambre y desea entonces alimentarse con la leche materna, el niño lo da a conocer. Y hay un anhelo en ellos que hace un llanto que incluso nos conmueve, ¿no? Pues el apóstol Pedro nos compara a estos niños. Desead como estos niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. La palabra de Dios es central en nuestras vidas y debemos desear al Señor. Debemos desear conocerle más, conocer su palabra, y debemos consumir solamente Dios, alimentarnos de quién es Él. Ojo, vivimos en la época de la comunicación, de la información y de las tecnologías. Todo, sales a la calle y todo y te intenta comunicar algo, vender algo, hacer que consumas algo. Tú te das una vuelta por el parque aquí y vas a ver que aquí tenemos un restaurante, aquí tenemos un bar, tenemos una copistería, tenemos una tienda de alimentación, tenemos un montón, y todos ellos con su rótulo
Y entonces dices, mejor me voy a casa porque fuera todos me quieren vender algo. Y enciendes la tele y resulta que en la tele también te están intentando vender algo. No, apago la tele, el móvil, voy a ver redes sociales. Y en las redes sociales también te están intentando vender algo. Entonces dices, mejor voy a llamar a mi amigo. Y tu amigo te dice, mira, el otro día me compré esto, te mando el link para que también te lo compres. Constantemente el mundo en el que vivimos está intentando hacernos consumir algo. Y lo cierto es que muchas veces somos altos consumidores de todo, menos de lo que nos conviene, que es la palabra de Dios, que es Cristo Jesús. Hermanos, debemos reflexionar seriamente en nuestra vida, porque hemos sido restaurados, renovados. Hemos renacido en Cristo Jesús y nuestra identidad es otra. Y no es otra más que la de hijo de Dios, cristiano. Debo encarnar la naturaleza de Cristo en mí. Por lo tanto, todo esto es un llamado a vivir una vida según el Evangelio, a vivir el Evangelio, a vivir en santidad, a vivir en obediencia, a vivir una vida pura, porque lo que en Cristo Jesús vivimos es un cambio absoluto. Debe ser evidente Cristo en ti. Debe ser evidente que aquí en Orihuela por lo menos hay un grupo de personas que conocen al Salvador. No puede haber falta de testimonio ahí donde estamos nosotros, porque ese es nuestro llamado. Con el simple hecho de cómo nos comportamos, debemos marcar una diferencia. Así como Cristo es el Cordero perfecto y el cumplimiento de las profecías, así también debe verse esa identidad en mí. ¿Cómo me presento a los demás? ¿Cómo vivo? ¿Cómo me expreso? ¿Cómo pienso? Todo ello debe ser empapado y transformado por Él. En tu hogar, que es donde más te conocen, te pregunto, ¿qué ejemplo presentas a tus familiares? Porque el mundo está demandando conocer a Cristo. Y nosotros hemos renacido para presentarlo a los demás. Con aquellos que te rodean, ¿cómo eres conocido por tus compañeros, por tus vecinos, en el trabajo y donde vives? E incluso con los que no te conocen, ¿qué impresión se llevan de ti? Porque en todo momento, y constantemente Pedro nos recuerda, en todo momento debemos estar alerta, debemos ser sobrios, debemos esperar. En todo momento debemos vivir en santidad, debemos vivir en pureza. ¿Qué impresión se llevan de ti? Hermanos, tenemos que reflexionar seriamente en lo que el Señor demanda de nosotros. Y aun cuando muchas veces somos longevos en la fe, no somos exentos de esta reflexión. Constantemente debemos ir a aquel que es nuestro Señor y Salvador, porque constantemente necesitamos ser renovados y restaurados por Él. Diariamente. ¿Qué ves? ¿Qué ven en ti? Qué gran pregunta. Qué seria pregunta. Sinceramente, espero que cada uno podamos responder que cuando nos ven, ven a Cristo. Que nosotros damos testimonio de quién es nuestro Señor. Ahora, podemos también preguntarnos, ¿pero quién es Cristo? ¿Quién es este que nos ha dado una nueva manera de ser personas, de ser humanos? ¿Quién es este que nos ha llamado a santidad y a purificación? ¿Quién es este a quien debemos obedecer? Pues Cristo es la piedra viva. De esto estudiaremos el siguiente domingo.
y reflexionaremos en aquel que nos ha llamado a vivir en santidad. Pero no olvides que hoy te ha llamado a reflexionar y que hoy sea un punto de inflexión en el cual nos comprometemos a vivir tal y como el Señor demanda que vivamos. Padre Santo, gracias, oh Señor, porque cuán buenas noticias es saber que en ti hay salvación. Pero lo cierto, Señor, es que muchas veces, Señor, Padre, despreciamos tu salvación y jugamos con el pecado. Y convivimos, Señor, con el pecado. Muchas veces, Señor, creemos que podemos volver a vivir como vivíamos antaño. Pero, Padre, tú nos llamas a vivir en santidad diariamente, segundo a segundo, mientras tengamos vida aquí. Así que, Señor, en primer lugar te pedimos perdón, Señor. Pues muchas veces no hemos estado a la altura de lo que tú demandas. Y así como pedimos perdón, Señor, nos comprometemos a reflejar y a dar testimonio de quién es Cristo Jesús. Padre, queremos comprender el Evangelio mejor. Porque al comprender mejor el Evangelio, Señor, comprendemos mejor cuán cara fue nuestra salvación. Y por lo tanto, Padre, cuánta gracia has derramado sobre nosotros. Quebrántanos, Señor, transfórmanos. Padre, ayúdanos a tener un encuentro contigo genuino, Señor, si alguien no lo ha hecho. Padre, gracias, porque también en todo esto nos damos cuenta que tú has dejado tu palabra para capacitarnos para vivir una vida de santidad. Y no solo has dejado tu palabra, también has dejado tu Espíritu que nos capacita para poder, Señor, dar testimonio de quién eres. Y en todo esto, Señor, pues nos damos cuenta que tú eres el protagonista, porque tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque tú eres el cumplimiento de las profecías, porque tú, Señor, eres la nueva identidad que nos has dado, porque tú, Señor, también eres el que nos capacita. Y a ti, Señor, queremos glorificar, queremos alabar y adorar, dando testimonio de quién eres. En el santo nombre de Cristo Jesús, sigue, Señor, glorificándote. Sigue, Señor, llegando a los corazones de los que aún no te conocen. Y sigue, Señor, transformando nuestros corazones de nosotros que ya te conocemos. Y gracias, Señor, porque en todo esto tu palabra dice que el que comenzó la buena obra es fiel para terminarla. Y por ello, Señor, nos alegramos y nos gozamos en ti. En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.